Recibe un cordial saludo. Que seas bendecido en todo, así como prospere tu alma. Bien, hoy vamos a continuar nuestro discipulado que le he titulado Llenuras. La importancia de por qué ser lleno. Pero lo más importante es dando a entender que es una plenitud en las llenuras. La verdad que hemos disfrutado y pues sin más que hacer, oremos y pidámosle a Dios que nos bendiga. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Bendice esta reunión. Bendice a aquel que me está escuchando, Padre, y está atravesando algún momento difícil. Ayúdalo, te lo pido. Bendícelo, te lo ruego. Padre mío, háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, ¿por qué la importancia de ser lleno? Explicábamos en las discipulados anteriores que no es lo mismo tener algo dentro de sí que ser inmerso. Entonces, cuando yo entiendo una llenura es porque realmente sobrepasamos de lo que Dios nos otorga. Y es por eso que Él nos dice que debemos de buscar esa plenitud que Él nos da. En Efesios capítulo 3, 18 y 19 dice de esta manera: para que seáis capaces de comprender con todos los santos, aleluya, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Pero qué? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pues no hay como decirle: Señor, lléname de lo que tú tienes. Repita ahí donde estás, solo di conmigo: Señor, lléname de lo que tú tienes. Y el Padre te dice que Él tiene mucho que ofrecernos. Y eso es lo que estuvimos viendo en los discipulados anterior, acerca de las diferentes llenuras que hay en Él. Pero lo más importante es poder alcanzar la llenura en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, pero lo más importante es: Señor, ¿qué tipo de llenuras me ofreces? ¿O qué tipo de llenuras tenemos? Bueno, entonces acompáñeme y vamos a leer las diferentes llenuras que hemos atendido en estos discipulados. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de fe, de gracia, del poder, de valor, de la bendición de Dios, llenos de inteligencia, llenos de su amor, llenos de descanso, de gloria, juicio, temor de Dios, llenos de luz, llenos de verdad, llenos de trabajo y fatiga, llenos de asombro, llenos de pericia. Y hoy vamos a ver nada menos las llenuras de la carne. Por supuesto que hay llenuras que debemos de rechazar, como el furor, la rabia, los celos, el engaño, la maldad, la angustia, la violencia y el terror. Y finalizamos la semana entrante con otras llenuras. Bueno, por eso es tan importante entender que así como podemos recibir de Dios, puede florecer en nosotros algunas, como diríamos, salen algunas matas, brotan de la carne. Y esto pues obviamente no es de Dios, sino de nuestra debilidad. Y esas son las cosas con las que debemos de pedirle a Dios: Señor, ayúdame a vencer. Bueno, entonces, sin más preámbulo, entremos a la primera. Y dice la escritura en Esther 3:5, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán, ¿qué hice? Se llenó de furor. Esta palabra furor, hay otra, pues podríamos llamar como un sinónimo, ira, ¿verdad? Pero el furor va más allá, porque
el que tiene alguna ira, vamos a ver más adelante versos, ejemplos de lo mismo, uno la puede, pues se puede quedar adentro la ira. O sea, la ira viene y puede reprimirse dentro del individuo. Y eso es prácticamente muy dañino para aquellas personas que no logran expresar o tratar esos ataques de ira reprimida. Y cuando se manifiesta, pues se manifiesta ¿cómo? Con el furor. Acá uno dice con la furia, ¿verdad? Entonces a veces uno viene y expresa una furia y el furor. El problema es que, al igual que la ira pueden ser emociones que no tienen control. O sea, yo le llamaría, por ejemplo, emociones que no tienen rienda. Entonces, cuando no tienen rienda, pues prácticamente se dice un furor descontrolado. Y esto le pasaba mucho, en este caso, a Nabucodonosor. Cuando él le hicieron una estatua y todo el mundo se inclinaba ante ella, él quería que todo el mundo le rindiera pleitesía. Pero los amigos de Daniel dijeron, no, nosotros no lo haremos. Y cuando lo retaron de esa manera, fue cuando él viene y dice que se descontroló. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y se demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. Y miren, esto sabe, cuando habla aquí que se demudó su semblante, yo puedo creer que el problema cuando uno entra a un ataque de ira o de furor manifiesta, puede abrir uno puertas. Y puertas para que, pues, espíritus que no son de Dios puedan provocar que uno haga cosas indebidas. Recuerda que Saúl, cuando él, por ejemplo, estaba en su trono, de repente se entraba con cierta ira de envidia cuando oía que la gente proclamaba un festejo más de David que a él. Entonces él se levantaba en ira y decía, ¿cómo es eso? Y quería matar al que estaba, incluso quiso matar a David. Y dice que un espíritu inmundo se metió a él. Pues yo creo que aquí con Nabucodonosor igual, cuando decía que se demudó su semblante, es que algo entró en él que hizo que reaccionara diferente. Hizo que ese horno fuera calentado 7 veces más. Es increíble, ¿verdad? Lo que hace un furor o una ira no se logra controlar. Bueno, y aquí encontramos el paralelismo, o llamémosle así, el contraste. ¿Qué hay entre el ser rabioso y el ser furor? Pues cuando uno tiene rabia es como una ira, un enojo interno. Y a veces uno lo reprime, como lo mencionamos, pero una ira uno se puede descontrolar, ¿verdad? Por ejemplo, este es el caso que le pasó a Jesucristo. Dicen Lucas 6, 9 al 11. Entonces Jesús les dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarle? Y mirándolos a todos alrededor, más que todo a los fariseos, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia, dice, y hablaban los unos a los otros qué harían con Jesús. Aquí fue donde empezaron ellos a fraguar la muerte de Jesucristo. ¿Por qué te iras? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué a veces no será que son por tal vez celos, envidias? Hoy vamos a ver más que podemos ser llenos de celos. Pero hay muchas veces que el hombre tiene esa ira reprimida
porque no logra dejar que el Espíritu Santo tome el control, que el Espíritu Santo gobierne tu vida totalmente. El problema es que el iracundo se enceguece, o sea, el iracundo hace que ya no logra dominar a veces sus reacciones. Mire cómo pasó en este caso en Hechos 7, 54 y 15. Dice así, y otra vez con los fariseos de la época. Y al oír estas cosas, se llenaron de rabia sus corazones. Pero mire qué curioso, rechinaban los dientes contra él, o sea, contra Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. ¿Sabe que la Escritura dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente? Pero, dice también, las cosas naturales obviamente no traen nada del Espíritu. Y hace que la persona que mira aspectos en lo natural, dice la Escritura, que para él pueden ser locura. Bueno, de la misma manera, su percepción puede llenarse de ira cuando no entiende las cosas espirituales. El Señor Jesús manifestó una y otra vez, haciendo ver de que el religioso de la época, aunque aparentaba llamémosle una imagen religiosa, una imagen de piedad, pero en el centro, dentro de él, era costal de huesos. Prácticamente él les dice de esta manera, es que ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro son duros huesos. No tienen vida espiritual. No tienen algo que manifieste realmente la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, dice la Escritura, ¿cómo poder nosotros tener ese control? Manifiesta que nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Diga conmigo, le pediré a Dios dominio propio, porque el que tiene dominio propio o templanza logra controlar, por ejemplo, sus respuestas, logra controlar sus reacciones. El Proverbio 15:1 dice de esta manera, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. No hay como tener control. ¿Sabe? Es muy común. Lo he visto, ¿sabe dónde lo he visto yo? En mi país, aquí en Guatemala, hay ciertos horarios donde el tráfico es muy intenso. Pero tan intenso que para salir y dar una vuelta, por ejemplo, nosotros vivimos muy cerca del Walmart, y para llegar al Walmart y regresar, solo para llegar y regresar, a veces hacemos una hora, media hora de ida, media hora de regreso. Y solo para comprar algo pequeño, y lo irónico es que el Walmart me queda a pie a 10 minutos. Entonces, es mejor llegar a pie que ir en carro. Pero a veces uno tiene que cargar, a veces bolsa de cosas, es preferible llevarse el vehículo. Pero en ese tráfico intenso, he visto yo cosas impresionantes. Personas que están haciendo su cola y despacio, y el de atrás, saber qué trae, que empieza a bocinar, como pretendiendo que su bocina o su ruido en la bocina va a acelerar la cola. Entonces, ¿qué sucede? Que el que está adelante, eso en una oportunidad lo vi, se baja y se baja así con los manos empuñados. Y yo solo puedo pensar, ¿qué estará pasando en el ambiente? Que mucha gente tiene ira reprimida y solo falta para que alguien le
le dé un bocinazo, para que alguien le meta un dedazo, para que uno aprenda a responder. ¿Se acuerdan una oportunidad que yo le conté que yo me enojaba porque mi mamá me decía siempre mis verdades? Ella me decía, tú tienes un problema, Chito. Es que tú eres muy rencoroso. No, mamá, yo no. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y después, cuando me puse a meditar, me di cuenta que yo era de las personas que no me podían decir algo en contra que yo tenía una respuesta. No, así no es. Y cuesta tratar de dominar, pero lo más importante es reconocer las debilidades que uno pueda tener. Bueno, entonces, afuera el furor, afuera la ira, afuera el enojo, afuera la rabia, que podamos nosotros tener control de todo eso. Bueno, miremos otro de las llenuras de la carne o que no son del espíritu, llenos de celos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cuando los discípulos hacían los milagros, y eso le pasaba mucho a Jesucristo. Cuando él hacía milagros y los fariseos o los religiosos de la época miraban que ellos eran incapaces de ser escuchados, que se llenaban de celos. Uy, ¿cómo lo logra hacer? Y también de envidia, eso lo vamos a ver más tarde. Uno puede llenarse de envidia, pero sobre todo los celos, ¿verdad? En este caso, dice de esta manera. Leámoslo todos juntos. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Pero viendo los judíos, los religiosos de la época, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué grueso, ¿verdad? Porque no hay cómo, bueno, todos vivimos en un ambiente donde si uno prevalece, siempre hay más de alguien que tiene el comentario. ¿Y cómo salió adelante? Y sobre todo si es con alguna persona, por ejemplo, en lo material. Empiezan viendo a alguien que tiene un nuevo vehículo o cambio de casa. ¿Y por qué tiene la nueva casa? ¿Y por qué tiene esto? Y empieza uno a conjeturar. El problema de los celos es que uno puede empezar a crear juicios equivocados. De plano, que algún su negocio turbio hizo. O sea, de plano, se lo heredaron porque él es incapaz de hacer algo. Siempre tenemos una palabra como justificando el bien que pueda tener alguien más. Pero, ¿cómo le llamaría yo eso? Celos. Celos. O llamémosle envidia. Porque las envidias sucede que son grotescas. La verdad que son grotescas. Miremos otro ejemplo de los celos o la envidia que sucedía con los discípulos. En Hechos 5:16 dice de esta manera: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire, este verso, aquí sí me quiero detener un poco porque daría la impresión que cuando Jesús falleció, entonces se paró el movimiento de sanidades. Pero no fue sino cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo que volvieron a recibir su identidad y sobre todo su autoridad espiritual. Y con esto ellos provocaron empezar a hacer lo que Dios les mandó hacer, a glorificar su nombre por medio de señales y prodigios. Pero sigamos leyendo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron, como dice,
de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero igual a Jesús fraguaron cómo matarlo y lo lograron. Muchos de los discípulos de Jesucristo, muchos murieron como mártires, pero fue motivo de los celos, la envidia de lo que se levantaba en el corazón de muchos. La pregunta es, ¿será que tú eres envidioso? No, yo no, ir a alguno. Bueno, la pregunta es, si ves a una persona que está siendo bendecida y tú estás atravesando un momento difícil, ¿qué reaccionas? ¿No será que te empieza a molestar el estómago porque ves que el otro siendo bendecido y tú no lo eres? ¿Sabes? Tenemos que pedirle a Dios que ayude a controlar esas reacciones. Porque yo puedo ver que un pequeño pensamiento se puede tornar en un pensamiento más asiduo hasta que seamos llenos de esa debilidad. Ya sea ya sea de rabia, de furor, de ira, o de celos, o de envidia. Y la pregunta es, debemos de decirle al Señor, ayúdame a controlar esto. ¿Sabes por qué? Porque estas raíces o estos, llamémosle, debilidades que nos pueden albergar, van creciendo. Por eso se llaman llenuras. Van creciendo. Y dice la Escritura que cuando ya crecen en uno, se vuelven diabólicas. O sea, como que el enemigo dice, tengo un derecho. Ahora yo puedo gobernar y empieza, no que pierdas la salvación, no que Cristo no habite en ti, sino que como el Señor quiere habitar en ti, pero tú tienes una influencia superior, el enemigo es como que lanzara un lazo de celos. ¿Y eso qué es? Un lazo diabólico, llamémosle de esta manera. Bueno, mire cómo dice Santiago 3 al 13 al 15. Dice de esta manera. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros, que muestra por su buena conducta, sus buenas obras o sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenés celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, ¿qué es? Se vuelves arrogantes y empiezas a mentir contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Entonces, aquí podríamos atar varios aspectos, porque dice que la sabiduría de tener celos amargos, la sabiduría de tener una ambición descontrolada, ¿qué hace? Nos vuelve arrogante y nos vuelve, sobre todo, nos mentimos a nosotros mismos. El problema de aquel que está prácticamente cegado por alguna de estas debilidades es que no logra ver. Mire, eso es lo más triste. No poder ver llamémosle, nuestras debilidades, nuestras falencias. Hoy yo le pido a Dios que después de este mensaje podamos nosotros pedirle al Padre que saque de nosotros estas reacciones que a veces no logramos controlar. Quiero cambiar, pero a veces en cualquier situación reaccionamos en forma distinta. Bueno, entonces miremos otra llenura de las que aparece en la Escritura. Y aquí estamos hablando del engaño. Podemos llenarnos de engaño y fraude. Pero este es interesante porque esta es una historia con relación a Sergio Pablo, que era un procónsul. Era como decirte un magistrado o una persona que tenía una autoridad política muy superior. Y se había asociado o fue persuadido por Bar Jesús o Elimas, que era como un mago de la época, pero que utilizaba llamémosle, las palabras, utilizaba
la forma como los discípulos hacían milagros y él los usaba a su favor, haciendo muchas veces profecías falsas, por ejemplo. Bueno, pero para no ir tan lejos, leamos esto porque dice que, y es curioso, que, por ejemplo, este procónsul, Sergio Paulo, dice la escritura que él era un hombre muy inteligente. Es más, utiliza la palabra como el apelativo sumamente inteligente, pero se dejó engañar por un falso profeta. Se dejó engañar por alguien así. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? No porque seas muy inteligente, puedes reconocer las cosas espirituales. Ojo, ojo, ten cuidado, ten cuidado. Sobre todo estamos viviendo en esta época donde aparecen profetas hasta del ropero. Pero tenemos que pensar qué huevo puso esta pata, ¿verdad? Bueno, aquí viene Pablo y cuando mira que él quiere persuadir en el evangelio a Sergio Paulo, este disque mago, pseudo mago, ¿verdad? O pseudo espiritual, porque es un cristiano falso, empieza a utilizar cosas que se opone a lo que Pablo decía. Entonces viene Pablo y le dice de esta manera, y dice aquí, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y aquí prácticamente Pablo le saca a luz lo que había en el corazón de él. Él está lleno de engaño y fraude. Si Pablo no hubiera tenido la autoridad espiritual, es muy probable que Sergio o este mago le hubiera dicho a Sergio Paulo, mira lo que me está diciendo eso no es correcto, hay que sacarlo de la corte. Y lo hubieran sacado. ¿Por qué? Porque era un consejero de Sergio Paulo. Pero dice que Pablo siguió y le dijo, por cuanto has apartado las cosas correctas de Dios. ¿Y sabe qué le dijo? Ahora quedarás ciego temporalmente. Y literalmente lo tuvieron que sacar, ayudado porque no miraba. Esto hizo que el procónsul creyera en el evangelio y se diera cuenta que realmente hay un Dios verdadero, un Dios todopoderoso. Fuera el engaño y fuera el fraude. Eso del fraude es como decir, tratar de imitar cuando no podemos hacer las cosas correctas. Francamente, aquí me quiero detener también un poco, porque a veces nos volvemos imitadores. El imitador es aquel que mira, aquel cómo es que hace para orar, levanta la mano derecha, se arrodilla de esta manera, y ahí estamos viendo con el reojo cómo es que hace, así para que Dios me escuche. ¿Quién te ha dicho que un sacrificio de ese tipo puede hacer que Dios te escuche? De ningún modo. Dios escucha al que quiere. Es más, dice la escritura, dice Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios encuentra a una persona con un corazón contrito y humillado, o sea, un humilde corazón, y Él no desprecia ese corazón. Aunque no sea el espiritual más magno que uno quiere, Dios abre sus ojos a escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque el corazón humilde Dios no desprecia. Oiga lo que te digo. Dios no desprecia el corazón humilde, pero al altivo dice que Dios lo mira de lejos. Bueno, miremos otra llanura. Y aquí aparece esta llanura que se llama de maldad. En la escritura, cuando habla en el Nuevo Testamento la palabra el mal o la maldad, utiliza una palabra griega que es poneros. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando dice, y líbranos del mal, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa palabra mal es
poneros, pero lo que significa es una influencia que te aparta de lo correcto. Entonces, cuando vemos en la escritura de que hay personas que estaban llenos de maldad, era porque lo que tienen dentro de él es algo que lo que quiere es apartar a alguna persona de su sano juicio para que persiga cosas que no son correctos, ¿verdad? Por ejemplo, miremos aquí en Lucas 11:39, nuevamente con los fariseos de la época. Realmente uno vería, el Señor Jesús sí la tenía contra los fariseos. Bueno, es que era obvio, porque ellos representaban la casa del Padre Celestial y estaban llenos de debilidades, llenas de mañas, llamémosle así. Bueno, en Lucas 11:39 dice de esta manera: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Hace un rato leímos que estaban llenos de huesos. ¿Por qué? Porque por fuera eran puros sepulcros blanqueados, una sonrisa, pero siempre buscando los primeros lugares, siempre buscando ver cómo le sacaban algo a la gente. Y aquí nuevamente él le dice, estos solo buscan cómo limpiar, cómo extraer, cómo, llamémosle así, dejar vacías a las personas y tratar de dar la impresión de bondad, de amor, pero en el centro de su corazón hay deseos malignos que logran apartar a la gente de la verdad. ¿Sabes qué? Aquí es algo muy interesante porque así como el procónsul Sergio Paulo, que dice que era muy inteligente y quería buscar a Dios, pero ¿cómo es que fue engañado? ¿Cómo que fue persuadido para no buscar lo correcto? Bueno, eso es lo que hacían los fariseos o los saduceos o los religiosos de la época. Tratar de manipular los sentimientos de la gente. Y eso es, créanme, todos vamos a dar cuentas. Si tú has caído en alguna oportunidad, en actos donde manipulas los sentimientos de la gente para que hagan algo en contra, ten cuidado, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a seguir leyendo, dice el Eclesiastés 9:3 de esta manera: este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Miren, el mal que habla aquí es la envidia, la vanagloria. Y aquí, cuando escribió Salomón esto, él daba a entender que él se dio el lujo de no privarse de nada ante sus ojos. Imagínense qué cosas habrá visto. Él se dio el lujo de tener lo que él apetecía, lo que él quería. Era un deseo de vanidad, un deseo de poder tener una codicia. Bueno, no era codicioso, sino de querer mostrar cosas por la sabiduría que él tenía. Entonces, él se dio cuenta que realmente la vanidad no era correcta. Entonces, por eso él dice, este mal en todo lo que se hace, este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol. Todos querer apantallar, querer dar algún tipo de influencia que no es la real. Y por eso él dice, esto es un corazón lleno de maldad. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo es que él dice que el corazón de aquel que quiere hacer algo aparente, por apariencia, tiene un corazón lleno de maldad? Qué grueso, ¿verdad? Realmente es difícil entenderlo, pero así dice la escritura que es. Bueno, miremos otra llenura y ya vamos a terminar porque la intención es masticar bien lo que estamos aprendiendo. Y
Dice la Escritura que hay algunos que tienen llenura de angustia. Alguno diría, ay no, pastor, yo no me preocupo porque Dios me bendice. Bendito sea Dios. Pero hay mucha gente que vive preocupado, angustiado. No dejes que ese llene tu vida completa. Dice Isaías 21:3 de esta manera: por esta razón, mis lomos llenos de angustia. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Mire, imagínense lo que puede hacer la preocupación extrema, el angustiado de corazón. ¿Qué dice? Se puede confundir, puede ya no oír la voz de Dios y puede vivir en terror, por supuesto. ¿Cuántas veces no he predicado yo acerca de lo que dice en 1 Pedro 5, verso 7 o 17? Dice que humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Echando sobre él toda ansiedad. Aprender a echar toda la ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar el enemigo de nuestras almas? Al que anda angustiado, afanado, ansioso. Y es natural, porque el que anda ansioso ya no logra discernir las cosas espirituales. Dice, estoy confundido, ya no oigo, ya no logra discernir la voz de Dios. Y nosotros tenemos que decirle, Padre, ayuda a que mi cuerpo, mi alma, porque acuérdese que en el alma está las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, esa parte sentimental, a veces logra salirse de control. Señor, ayúdanos a tener ese control, que no nos angustiemos, que no estemos buscando, pues, miremos otro verso más acerca de la angustia. Léalo conmigo en Lucas, dice así. Este es el caso cuando cuando los padres de Jesús, dice que después de 3 días, imagínense cómo estarían de preocupados, que en 3 días no se dieron cuenta que su hijo no estaba en la caravana. Y ahí donde les dieron el grito al cielo y empezaron a buscarlo, no estaba en la caravana, regresaron al lugar del templo y dice en Lucas 2:48, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscas? ¿Acaso no sabías que era necesario estar en la casa de mi padre? Esa es una, pareciera que sería muy sarcástico el Señor, porque ellos son sus padres. Pero Él les dice, estoy dedicado en las cosas de mi Padre. Yo siento que aquí el Señor en su juventud tenía 12 años, está desarrollando madurez. Porque Él se debió haber quedado callado, dijo, sí, mami, sí, papá, ahí les explico en casa. Y en casa, en lugar de darles una reprimenda de por qué no eran espirituales, les explica lo que estaba haciendo. Pero, ¿por qué te angustias? ¿Sabes qué? Es curioso con relación a esto de la ira, la rebelión. Me estaba recordando que en estas semanas, o bueno, en este mes, hay una cantidad de manifestaciones en todo el mundo. Y se juntan unos grupos de 50,000, 100,000, medio millón de personas contra alguna situación local. Y es curioso porque uno dice, ¿por qué la gente sale?
porque hay algo en su interior que brota. ¿No será que la angustia de algunos hace que hacen cosas indebidas, cosas incorrectas? Y eso hace que muchos reaccionen con violencia. Estas revueltas son terribles porque terminan hiriendo a la autoridad espiritual, muchos se van presos, pero ¿qué hay en el corazón de muchos? El Señor, el Padre, cuando mandó el diluvio y que ordenó a Noé construir el arca, él decía, es que ya no aguanto lo que sucede en la tierra. En la tierra está, dice aquí. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. La pregunta es, ¿será que no estamos viviendo época donde estamos llenos de violencia? Llenos de furor, llenos de ira, llenos de rabia, llenos de, pues, tantas cosas malas, de maldad. Y esto nos hace tener llenos de angustia, llenos de terror. Que el Señor nos ayude y que nos ministre continuamente. Porque así como antes de que Él mandara la salvación por medio del arca, Él advirtió y dice que hubo un Enoc que salió de la tierra. Bueno, estamos viviendo viviendo tiempos en que tarde o temprano se va a suscitar algo. Que el Señor prepare a su iglesia y que esté lista para poder alcanzar ese encuentro con el Señor. ¿Por qué el problema de la violencia? Porque el enemigo de nuestras almas, eso fue lo que predijo. Él nació de la violencia. Pero ya para terminar, quiero hablar de él, llenos de terror. Dice Lucas 21:10 que en estos últimos tiempos, esa es una profecía que el Señor dio, dice de esta manera. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. ¿Y qué dice? Y habrá terror y grandes señales del cielo. Tiempos donde mucha gente va a vivir prácticamente sin el blindaje espiritual, dejando que la angustia, la ansiedad, el temor lo llene y esto se convierta en un terror. Así como miramos que estaba el enojo, la ira y el furor que va creciendo, iguales está el miedo, y del miedo puede subir al terror, ¿verdad? El que vive en terror prácticamente se descontrola. Y para finalizar, dice Isaías 13:8 y 9. Léalo conmigo, dice de esta manera. Y se llenarán de terror, angustias y dolores los invadirán. Hablando de estos últimos días, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán al mirar a su compañera, sus rostros de llamas. He aquí que el día del Señor viene cruel y de enojo, ardor de ira. Pero créalo, no es que Él venga cruel y de enojo contra la iglesia o contra el que le busca. Él viene contra aquel que dándole la oportunidad de conocerlo, Él menospreció esa cercanía. Hoy yo quiero ministrar diciendo, Padre mío, que podamos ser llenos de las bondades que tú tienes, de las bendiciones de Dios, de la sabiduría, del Espíritu Santo, que seamos llenos de su amor y que podamos con eso, sí,
porque si logramos llenar nuestro vaso con las cosas que son buenas, no hará oportunidad a que haya espacio para la ira, para el enojo, para la angustia, para todos los males que vimos hoy. Yo le pido a Dios que te bendiga y acompáñeme de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice su vida. Dale, Padre mío, una respuesta, pero sobre todo que se sienta cobijado, que se sienta guardado, que se sienta, Señor, resguardado. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, y te doy gracias por ello. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.